En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Aprovechando que la mujer le pide la bendición que él ofrece, Cristo Jesús saca a luz el pecado de ella. Nuevamente es una manifestación del poder divino de Cristo, otra señal de su capacidad de saber lo que había en el corazón del hombre. Él sabía, aunque ella no le había dicho nada de su relación matrimonial, ni de su historia en cuanto al matrimonio, su relación con diferentes hombres. Él llegaba como extranjero a ese pueblo, sin saber de ella, pero sabía de ella, mediante el poder divino. Bien sabía lo que estaba en esta mujer y en su pasado, y el pecado de su vida, por el poder divino que tenía. Así que Cristo llegó al problema grave de la vida de esta mujer. Su gran necesidad no es agua física para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla, como ella pedía. La gran necesidad de la vida de esta mujer era el perdón de sus pecados. Así que Cristo tenía que lograr que ella reconociera sus pecados, que ella sintiera la pena de estos pecados para poderle ofrecer realmente el perdón de ellos. Jesús, por tanto, le mandó traer a su marido, porque sabía que estaba viviendo con un hombre que no era su esposo. Sabía que ella estaba cometiendo adulterio, y le quería recordarle de la clase de vida que ella había llevado. Cristo quería que esta mujer sintiera la pena de la culpa de sus pecados, porque esto es necesario siempre para recibir el agua de vida que Él ofrece. Él estaba preparando su corazón para recibir el don que Él le ofrecía. Así que en este texto encontramos implicado un requisito muy importante para recibir el agua viva. Este requisito es el arrepentimiento. Cuando nosotros tratamos de presentar a Jesucristo a las personas, esto necesariamente incluye que el individuo reconozca su estado pecaminoso. De otra manera, nunca será salvo. De otra manera, nunca sentirá la necesidad del Salvador y nunca se arrepentirá, que es paso irremisible en el perdón de pecados que Cristo nos ofrece. Esta mujer quería engañar a Cristo, pero el poder divino del Señor le revela que no habla con cualquier judío. Él le reveló su vida inmoral delante de sus propios ojos y al mismo tiempo manifestó su poder como el Mesías de Dios. Cuando le dijo que fuera a llamar a su marido, ella dijo, no tengo marido, escondiendo la verdad. Dijo la verdad, pero estaba escondiendo la condición de su vida. Pero Cristo, mediante el poder divino, le reveló lo que había sucedido en su vida. Y ella reconoció que este no era sencillamente cualquier hombre el que hablaba con ella. Es importante en este texto notar que esta mujer estaba viviendo con un hombre, pero no estaba viviendo con su esposo. Notemos en este caso que a pesar de que ella no era discípulo del Señor Jesucristo todavía, y no era judía legítima tampoco, sujeta totalmente al Antiguo Testamento, esta mujer era culpable del pecado de adulterio y Dios lo tomaba en cuenta contra ella. Cristo, mis estimados, perdona todos nuestros pecados cuando nosotros le obedecemos. Cuando nos convertimos en verdaderos discípulos suyos, nos perdona todo. Pero esto no significa que podemos seguir practicando algunos de los pecados que han sido perdonados, como por ejemplo el adulterio, como muchos enseñan. Cristo no le dijo a esta mujer que ella estaría bien espiritualmente siguiendo con el hombre que tenía. Le reveló claramente que el hombre con el cual ella vivía no era suyo. Lo tenía que dejar para estar bien con Cristo y con Dios. Dejar el esposo y empezar a vivir con otro hombre
no hace que el segundo sea ya su esposo legítimo. Fíjese bien, esta mujer no estaba viviendo con su propio marido, lo había abandonado, no estaba con él, estaba con otro hombre, pero ese otro hombre no era su marido. Vivir con un hombre no significa que sea su esposo legítimo. Y no estoy refiriéndome a las leyes civiles, estoy hablando de la ley de Dios. Dios reconoce para uno solamente una esposa. Esto es lo único que Dios reconoce. Y cuando uno la abandona y busca a otra, esto no quiere decir que la otra sea realmente su esposa. Y el caso es igual con la mujer. Dejar al marido y empezar a vivir con otro hombre no hace que ese segundo hombre sea su esposo. El esposo de esta mujer era uno que había tenido en el pasado y todavía estaba ligada a él, aunque estaba viviendo con otro hombre. Y obedecer a Cristo no cambiaría ese hecho. Obedecer a Cristo significaría que tendría que abandonar ahora a ese hombre que no era su marido legítimo. Al decir ella, no tengo marido, sin querer, había confesado su condición pecaminosa, que el hombre con el cual estaba viviendo no era su marido. Luego la mujer, cuando Cristo le reveló todo esto, trató de evitar el problema de sus pecados y cambió el tema. En los versículos 19 al 20 el texto dice: le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, dirigiendo la atención ya no a ella, sino a él. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer claramente quiso evitar el tema del matrimonio, debido a que ella sabía muy bien que estaba cometiendo pecado. ¿Cuántas veces observamos esto en las personas cuando les estamos enseñando la verdad de Dios? Y cuando el Espíritu les convence de pecado mediante esta verdad, quieren hablar de otro tema. Quieren cambiar la conversación. Tal vez sigan hablando de Biblia, pero quieren hablar del milenio o quieren hablar de algún otro punto para no sentirse ellos acusados por el Espíritu de Dios. Y esto es exactamente lo que ella hizo. Para defenderse contra más revelaciones de su vida íntima, trató de dirigir la conversación hacia una discusión ya no tan personal, acerca de diferencias religiosas. Nosotros debemos tener cuidado de que las personas no nos desvíen de la enseñanza que necesitan recibir. Al mismo tiempo, ella, en una forma un poco indirecta, reconoció que la acusación de Cristo era cierta, porque dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Bueno, ¿por qué le pareció que él era profeta? Porque le había revelado la verdad acerca de su vida. Por tanto, al decir esto, ella estaba reconociendo que realmente lo que Cristo dijo de ella y de su relación matrimonial era verdad. Dijo: Señor, tú eres profeta, me has dicho la verdad, es cierto lo que estás diciendo. Pero ahora hablemos de esto. Cuando ella se refiere a nuestros padres, es posible que tenga en mente a Abraham y Jacob, porque ellos habían edificado altares en Siquem cerca del monte Gerizim, pero también es posible que hable de los demás samaritanos que anteriormente habían establecido estos reglamentos religiosos que ellos seguían. El monte Gerizim es este monte al cual se refiere ella. El pozo de Jacob se encontraba al pie de este monte, según datos del Antiguo Testamento. Y cuando ella habla de la adoración en este lugar, ella habla de algo que considera como un deber, no es algo opcional. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que no puede ser así, que tiene que ser de otra manera. Los samaritanos parece que habían modificado los datos históricos. Ellos enseñaban que en Gerizim Abraham había ofrecido a Isaac como sacrificio a Dios. Además de esto, decían que en aquel mismo lugar Melquisedec
recordará a Melquisedec, apareció a Abraham y que fue allí que Moisés también edificó primeramente un altar y sacrificó a Dios, aunque esto realmente sucedió en el monte Ebal, según Deuteronomio 27:4. Así que habían modificado los datos históricos para dar más énfasis, más gloria a ese lugar donde ellos pretendían adorar a Dios. Pero Cristo le revela, y a todos nosotros nos revela, acerca de la verdadera adoración, que esa adoración no depende de un lugar, sino de una actitud obediente de alabanza a Dios. Escuche bien, la verdadera adoración no depende de un lugar santo. La verdadera adoración depende de una actitud obediente de alabanza a Dios. El texto dice en Juan capítulo 4, versículos 21 al 24. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios no debe ser adorado solamente en cierto lugar. Dios debe ser adorado en todo lugar, dice Cristo. La verdadera adoración es la humillación del hombre delante de su Dios y la sincera expresión de respeto y amor. La palabra adorar viene de la palabra griega proskunein, que significa literalmente tocar con besos. Besar hacia Dios es expresarle nuestro amor, nuestra verdadera adoración, que le adoramos, le amamos, le veneramos, le respetamos. Es expresar la reverencia y el amor, la devoción hacia Dios. Y esto es algo que el verdadero siervo de Dios debe hacer en cualquier lugar, no solamente en cierto lugar. La hora viene y ahora es. Una frase que encontramos varias veces en las enseñanzas de Cristo en el Evangelio según Juan. Pero a pesar de enseñar la realidad espiritual acerca de la adoración, Cristo no cede la enseñanza equivocada de los samaritanos, pero tampoco permite que la mujer lo desvíe de su propósito principal, que es una enseñanza espiritual, no una discusión doctrinal. Hay tanto que podemos aprender de los métodos del Señor cuando nosotros estamos evangelizando a otras personas. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos aprovechado la pregunta de esta mujer para discutir con ella este punto de poca importancia relativamente hablando? ¿O es cierto que la religión verdadera, la adoración era de los judíos? La salvación viene de los judíos. ¿Es cierto que tenían que adorar en el templo en Jerusalén? Es cierto que el lugar en Gerizim y la religión profana de los samaritanos no era la verdadera. Pero Cristo no quería dedicar tiempo a esto. Él estaba más interesado en un problema más serio. Pero nosotros muchas veces dejamos que las personas nos desvíen en estos puntos de poca importancia desde un punto de vista relativo. Quizá desde el principio de la plática nosotros habríamos atacado los errores doctrinales de esta persona. Pero su problema más grave no era esto. Quizá tal discusión le hubiera gustado a ella, pero no habría llenado el inmenso vacío que tenía en su corazón. Necesitamos considerar con mucho cuidado cuáles son los verdaderos problemas de los individuos que nosotros enseñamos. Ahora, preguntémonos, seamos sinceros en esto, ¿de qué nos sirve discutir
la doctrina del milenio con una persona si realmente su lucha es contra una vida materialista? ¿De qué nos sirve discutir el tema de las lenguas extáticas con un individuo cuando realmente su problema es el pecado que está dominando su vida? Y así Cristo no lo hace. Él responde a la pregunta de ella de una manera bastante lacónica y luego llega a la necesidad más profunda de su vida, la relación de su espíritu con Dios, su salvación, la necesidad de adorar a Dios con su espíritu y conforme a la verdad de Dios. Realmente adorar a Dios. Es interesante e importante notar también que en el versículo 22, al decir Cristo que la salvación viene de los judíos, Él no dice que la salvación es para los judíos. La salvación es para todo el mundo. Juan capítulo 3, versículos 16 al 17. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Pero la salvación viene de los judíos, porque por medio de ellos vino el Salvador. Y antes de su venida, a ellos había venido la revelación de la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. En realidad, Cristo le revela a esta mujer que la adoración de los samaritanos era una adoración basada en la ignorancia, en la falta de conocimiento de la verdad, y por tanto era una adoración falsa. La frase lo que en el versículo 22, al decir Cristo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Esta frase no se refiere a Dios. Solamente los judíos habían recibido la verdadera revelación divina, la revelación de Dios. La base para su adoración era lo que Dios les había dicho. Pero los samaritanos, por haber rechazado los libros del Antiguo Testamento, es decir, con la excepción de Génesis a Deuteronomio, no adoraban al Dios revelado en él, ni lo hacían conforme a su voluntad. Adoración ignorante, mis estimados, es adoración falsa, no es verdadera adoración. La adoración que los samaritanos ofrecían era una adoración sin conocimiento, porque no estaba basada en la palabra de Dios y por tanto era adoración falsa. Así que la exhortación de Cristo a esta mujer es: créeme, cree lo que yo le digo, confíe en lo que yo le digo. Esta adoración, para que sea verdadera, tiene que depender de Cristo y de lo que Él nos dice. Comienza con la fe en Cristo Jesús. También debe ser obvio, aunque muchas personas no lo aceptan, que si hay verdaderos adoradores, como Cristo menciona en el versículo 23, al decir, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si hay verdaderos adoradores, también hay falsos adoradores. Hay aquellos que adoran a Dios, pero que su adoración no es aceptable a Dios. Y la verdad es que si nosotros fallamos en espíritu o en verdad, en nuestra adoración no somos aceptables a Dios. La sinceridad no basta. El seguir el reglamento de la ley no basta. Dios quiere nuestra adoración, pero Él busca cierta clase de adoradores. Son hombres y mujeres que están dispuestos de todo corazón de honrar a Dios como Él nos manda. Dios quiere que nosotros le rindamos tal homenaje, que el corazón entero, el espíritu, entra en el acto y que lo hagamos en completa armonía con su persona y con sus instrucciones. Adorar en espíritu es adorar de todo corazón, es adorar con el corazón, con fe, con sinceridad. Adorar en verdad es adorar realmente y conforme a la verdad que Dios nos ha revelado. Lo quiero repetir porque es fundamental. Adorar
en espíritu, es adorar con el espíritu, es adorar con el corazón, es adorar de todo corazón, con sinceridad, con fe, con el corazón directamente alabando a Dios. Adorar en verdad es adorar realmente, es que no sea una sombra, no sea algo fingido, sino que sea una realidad y conforme a la verdad que Dios nos ha revelado, conforme a la realidad de la adoración como Dios la presenta en su palabra. Verdadera adoración no es una adoración ignorante, una adoración conforme a lo que el hombre piensa, como hacían en Hechos capítulo 17 los de Atenas. No es una adoración vana, conforme a lo que el hombre dice, como los fariseos de Marcos 7 y el versículo 7. No es una adoración voluntaria, o sea, conforme a lo que el hombre desea, como menciona el apóstol Pablo en Colosenses 2:20 al 23. Es una adoración basada en lo que Dios desea, no en lo que nosotros queremos, ni pensamos, ni decimos. Este tema de la verdadera adoración es tan importante que hemos incluido en el estudio impreso varias páginas con bastante texto explicando y aplicando la explicación de este tema de adorar en espíritu y en verdad, de que sea una adoración verdadera, que nosotros seamos adoradores verdaderos. Y quiero que estudie con mucho cuidado toda esta información que he presentado, y lo considero tan importante que lo voy a incluir también en la grabación para que le quede grabado para usted y también para otras personas que tal vez desea permitir que escuchen estos 4 mensajes realmente acerca de la verdadera adoración, lo cual presentamos enseguida, y que usted, por favor, hermano, estudie minuciosamente esta información, compárela con su Biblia, aprendamos lo que es realmente adorar a Dios. No hay preguntas en el examen sobre esta porción del estudio, pero no es porque no sea importante. Es una sección que usted bien puede utilizar para presentar estudios o para presentar un sermón, porque realmente lo que le presento aquí son 4 sermones breves acerca de la verdadera adoración. ¿Dónde debemos adorar a Dios? Esta fue la pregunta de la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y los versículos 19 y 20. ¿Hay algún lugar especial, un lugar santo donde debemos alabar a nuestro Creador? ¿Hay algún edificio especial, algún templo de Dios al cual debemos acudir si queremos adorar correctamente a nuestro Señor? En el tiempo de Jesús, los samaritanos daban una respuesta a estas preguntas, y los judíos daban otro diferente. Adoraban al mismo Dios, pero en diferentes maneras, y especialmente en lugares diferentes. Según los samaritanos, el lugar santo que debía servir como lugar de adoración divina era el monte Gerizim. Jesús y la mujer samaritana estaban platicando casi al pie de este monte. Los samaritanos enseñaban que en este monte Abraham había puesto a Isaac para el sacrificio. También decían que allí mismo el sacerdote Melquisedec había aparecido a Abraham. Además, pensaban que en el monte Gerizim Moisés había edificado primeramente un altar para ofrecer un sacrificio a Dios. Los judíos, por otro lado, basándose en otras ordenanzas del Antiguo Testamento, estaban seguros que el lugar apropiado para la adoración era la ciudad de Jerusalén, específicamente en el templo. Hoy día encontramos ideas semejantes en cuanto a la adoración. Según las enseñanzas y prácticas de diferentes religiones, ciertos edificios son llamados templos. Estos edificios son los lugares más apropiados para la adoración de Dios, según estas enseñanzas. Son conocidos como casas de Dios. Pero fíjese en la respuesta de Jesús a la pregunta con respecto al lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: «Mujer, créeme,
que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Juan 4:21. Esta respuesta me recuerda de las palabras del apóstol Pablo en la antigua ciudad de Atenas. En Hechos capítulo 17, versículos 24 al 25 declaró: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.